Hablar de un tema, antes hablábamos y decíamos el tema de salud, que es muy importante. En la Argentina, en estas últimas 24, 48 horas, han tomado mucha trascendencia porque se prohíben en todo el país la importación, comercialización y publicidad de vapeadores. Primero le vamos a preguntar a la doctora que allí está viviendo esta línea. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? Buen Hola, día. buenos días. Hola, Olga. ¿Cómo le va, Olga? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Olga, bueno, primero para aquellos que no conocen mucho o no conocemos, ¿qué es un vapeador? Para que nos explique a grandes rasgos qué significa. Bien, un vapeador es un dispositivo de entrega de un producto que originariamente, porque el nombre así lo dice, era vapor de agua. De ahí que nace como vapeadores. Pero los cigarrillos electrónicos son también una forma de vapeador. Solo que no utiliza vapor de agua. Es un término confuso por ahí. Claro. Digamos de que el cigarrillo electrónico se nace en Pensilvania como un elemento rudimentario en donde se colocaba agua que se calentaba y generaba vapor de agua. Pero después, al tiempo, en el 2003, un científico, un farmacéutico chino, lo convierte en algo de la magnitud que tiene ahora. Quizás se han ido sumando cosas. Le reemplaza el agua por nicotina. Entonces, lo convierte en un vapeador, en un dispositivo de entrega de nicotina líquida, en realidad. Claro, ¿y por qué usted cree que llega la prohibición? Digo, porque algunos fumadores, cuando uno habla con ellos, te dicen es mucho más sano que fumar tabaco. Bueno, ¿cuáles son las cosas nocivas que hacen que esto se prohíba? En realidad, la prohibición existe, no es nueva la prohibición. Si ustedes entran a la página del gobierno, en el 2011 ya el AMAT, que es nuestro organismo de control de drogas y de medicamentos y de tecnología, ya lo había prohibido en el 2011. Y después se prohibió, se hizo una reedición en el 2016. O sea que esta prohibición nueva que se conoce en esta semana no es nueva en realidad. El gobierno ya lo había prohibido. Se prohibió la importación, se prohibió la distribución, la publicidad, porque se demostró de que lo que inicialmente parecía ser algo que serviría para deshabituar a los que fumaban, decía, bueno, se idea un sistema para que simulen que fuman y dejen de fumar, en realidad se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo, por los aditivos que se colocan en donde inicialmente se colocaba agua. Claro. Entonces, se convierte en algo que no es bueno, al contrario, es más nocivo, sin decir de que fumar es sano, fumar tabaco no es sano tampoco, pero tiene tantos compuestos dentro de la cápsula que tiene dentro, que no es el compuesto que pone, sino la mezcla y el producto del calentamiento. Ustedes saben de que un producto químico se calienta y se convierte en otra sustancia. Y es allí que el efecto nocivo es mucho mayor que el fumar tabaco. Claro. Pero aclaro, no digo que fumar tabaco sea sano, es un factor de riesgo de enfermedad sistémica, y fumar esto es peor todavía, mucho mayor el daño que produce. Olga, estaba leyendo también, no sé si unas estadísticas del año 2018 que hablaban de un porcentaje menor de gente del 1,1% que consumía los vapeadores, pero lo que preocupaba en ese año 2018 era cómo se había incrementado el consumo en menores de 13 a 15 años, más del 7%. ¿Es tan adictivo? ¿Es tan, no sé si estamos, seguramente, si esto es de 2018, hoy los números creo que han aumentado. Por supuesto, por supuesto. En realidad es más adictivo porque entre los compuestos que se colocan, es decir, si ustedes tienen una estructura, que creo que por ahí puede haber algún slide que lo ilustra, tiene un dispositivo que tiene una pila. La pila es decir, calienta la sustancia, hay una cápsula donde se coloca la sustancia líquida, y una de las cosas que se coloca es justamente nicotina. Claro. Pero además se colocan solventes, se colocan derivados de grasas como las glicerinas, se coloca acetato de vitamina E, que usted dirá, vitamina E es buena. Sí, la vitamina E es buena en una cápsula para tomar y en una crema, pero no inhalada en el nivel pulmonar, produce lesión pulmonar directa. Entonces hay una serie de compuestos que se van sumando, incluso
se puede adicionar, si se quiere, marihuana, porque la marihuana también se administra fumando, y se puede adicionar allí en forma de líquido, y se agrega, por ejemplo, alguna sustancia como ese acetato que tiende a estirar, a dar más permanencia del producto. La suma de todos esos productos dentro de esa cápsula calentada a una combustión de 60 grados, porque eso es lo que tiene el cigarrillo electrónico, genera un efecto de un impacto impresionante en el pulmón. Y como la adicción está ligada a la nicotina es lo que hace que sea más adictivo todavía. Claro. Y como todas las cosas que se prohíben resultan atractivas, es muy común que la gente joven empiece fumando este tipo de vapeadores. Y en realidad no son inocuos, son cada vez más nocivos. Y como además la venta, si bien es cierto, está prohibido, no se ejerce un poder de policía y de control, se siguen vendiendo. Usted no lo va a comprar en un kiosco, lo va a comprar en un lugar de productos importados. Y como está libre de impuestos, es un buen negocio para quien lo vende. Y además vienen distintas formas muy atractivas. Todo el mundo quiere tener su cigarrillo electrónico porque tiene un color, porque tiene una forma. Hay gente que los colecciona. Pero claro, cuando se acabó el líquido que le ponen, entran a fumar cigarrillos comunes, porque en última tiene nicotina también. Doctora, entonces, en realidad, sí. ¿Y por qué se genera, por qué se genera el usuario del vapeador o del cigarrillo electrónico? ¿Por desinformación o porque en algún momento le dijeron que es algo diferente? Porque me da la sensación, yo tengo la noción, por lo menos quizás de manera errónea, que el cigarrillo electrónico o el vapeador es, bueno, necesito dejar el vicio y como para que sea un menor el impacto o me voy desacostumbrando. ¿Es desinformación pura la cosa? Hay un poco de desinformación y además de que al correr del tiempo se intenta agregar más cosas para hacerlo más atractivo. Entonces empiezan a agregar compuestos químicos, claro, saborizantes, aromatizantes. Además se permite que se use el cigarrillo electrónico en los lugares donde no está permitido fumar tabaco. Claro. Entonces se dice que por esa razón, al no haber humo, no contamina, y en realidad no es así. Es decir, la desinformación es una parte del problema. La otra parte del problema es que es muy atractivo y es, si se quieren, si me permiten la expresión, es muy cool fumar un cigarrillo electrónico. Claro. Entonces, se piensa de que porque se fuma en los lugares donde no está permitido fumar tabaco no es nocivo, pero en realidad nosotros los médicos, más los terapistas y nosotros los neumólogos, hemos visto lesiones pulmonares directas que tienen un nombre propio. La enfermedad se llama EVALI y es un cuadro gripal que, a diferencia del cuadro gripal, es rápidamente progresivo y el individuo termina con una lesión pulmonar conectado a un respirador de terapia intensiva, cuando no muriendo de insuficiencia respiratoria. O sea, no es inocuo. Lo que pasa es que eso es lo que debiera publicitarse, el daño que genera. Pero no, se genera el producto, porque el producto se vende bien y además no se paga impuesto por la venta de ese producto. Claro. O sea, las leyes todas muy bien, pero a las leyes hay que darle alguna otra forma y sobre todo tener un poder de control y de policía y de sanción, porque si no la ley aparece muy bien, políticamente correcta, pero todo el mundo lo sigue usando porque no existe un poder de control. Claro. Yo les estoy diciendo que desde 2011 ya estaba prohibido, o sea que no es nuevo que en el 2023 lo prohíban, ya estaba prohibido. Lo vuelven a prohibir. ¿Pero por qué? Lo vuelven a prohibir, pero ¿para qué? Si total no existe un control. Entonces, al no existir un control, todo lo que es prohibido resulta atractivo, sobre todo para los jóvenes. Claro. Los jóvenes siempre prueban lo prohibido y creo que todos lo hacemos. Entonces, pueden ir pueden ir a un portal de compra online y ahí lo consiguen. No lo van a conseguir, en una farmacia. Bueno, en una farmacia no. No, en una farmacia, en un kiosco no, en un lugar de productos importados sí. Claro. Y compras online sí, porque por las redes sociales se publicita la venta de estos productos. Olga, ¿cómo le va? Sí. Camila le habla. Desde ya agradecerle por el tiempo, Camila, y porque está siendo muy clara realmente con todo lo que está comentando, las consecuencias y demás. Quería preguntarle, porque yo también leí en ciertos portales que además de perjudicar mucho a los pulmones, este tipo de vapeadores o calentadores de tabaco, también pueden causar algún tipo de cáncer de esófago, de boca, de garganta. Claro. ¿Es real o no? Sí, es real. Es decir, si nos vamos al tabaco, el tabaco en sí en este caso no usa tabaco, el vapeador no utiliza tabaco, utiliza sustancias químicas.
el cigarrillo común produce una serie de enfermedades conocidas que todo el mundo sabe, que a pesar de eso siguen fumando, y en este caso no utiliza tabaco, pero utiliza la nicotina, que es lo que hace que sigan fumando. Utilizan dosis crecientes de nicotina porque generan adicción, cada vez necesito para sentirme mejor un poco más. La nicotina es un estimulante y tiene un efecto sistémico, o sea, no solamente me produce taquicardia, aumento de tensión, sino que también me puede llegar a producir convulsiones. Entonces ya estoy hablando del sistema nervioso. Me está diciendo que me cambia el comportamiento y ya entro en el terreno psiquiátrico. ¿Qué hace la nicotina además de ser un estimulante? Altera la estructura vascular, o sea que es un elemento nocivo para el sistema cardiopulmonar, no solamente los pulmones. ¿Por qué? Porque los vasos necesitan tener una estructura sana, porque se torna rugosa su estructura, se produce una predisposición a la arteriosclerosis, y ahí entonces explicamos por qué es un factor de riesgo de enfermedad coronaria, de enfermedad de ataques cerebrales o accidentes cerebrovasculares, y de resultante también de tapar las arterias de todo el cuerpo y de infartar cualquier órgano del cuerpo. Entonces, estamos hablando de lesiones sistémicas, que las produce tanto el tabaco como los vapeadores que no usan tabaco, pero utilizan sustancias químicas que tienen el mismo efecto, porque fundamentalmente lo que tienen son nicotina. Y al colocar entonces, el efecto es el mismo. Al colocar constantemente un dispositivo electrónico, ¿eso también puede agravar la situación? Ponerlo constantemente en la boca y demás. Claro, porque, como yo le decía, genera adicción, por sí mismo genera adicción, porque el cigarrillo de tabaco, la nicotina genera adicción. Hay personas que tienen una estructura que son adictivas, entonces no todo el mundo que fuma es adicto, pero hay algunos que no pueden dejar de fumar, y eso es una enfermedad, genera un síndrome de abstinencia. Cada vez necesitan un poco más de dosis de nicotina, y existe una forma líquida. Entonces, poner nicotina en este dispositivo va a hacer de que para lograr la misma sensación placentera necesite cada vez mayor cantidad. Y es por eso que genera mayor daño todavía. Y es un daño ilimitado. A lo mejor está fumando media hora un dispositivo electrónico de este tipo de vapeadores, y equivaldría a fumar 20 cigarrillos de un solo toque, en esa media hora de estar fumando solamente un cigarrillo electrónico. Y 20 cigarrillos fumados significa una dosis impresionante de nicotina que entra al cuerpo. Sin embargo, no se nota porque como es líquida, no se dan la envergadura del daño que puede producir. Entonces, evidentemente, no hay ningún tipo de ventaja, ni del cigarrillo que usa tabaco, ni del cigarrillo electrónico. Ninguna ventaja para la salud, absolutamente ninguna. Ninguno. Olga, después de esta nota, si hay alguno que está fumando estos cigarrillos, la verdad que es masoquista. Y sí. Y llegaríamos a pensar que sí. Lo que pasa es que hay que considerar que la adicción es una enfermedad. Claro. Y es muy difícil salir de la adicción. Es decir, yo no puedo. Esto inicialmente lo impulsa la misma industria tabacalera con la idea de decir, bueno, vamos a lanzar este producto, lo vamos a apoyar para que la gente se deshabitúe, pero en la realidad no es así. El individuo que es adicto a nicotina, que se hace adicto, necesita un equipo multidisciplinario para salir. Y no es fácil, hay que ponerse en el lugar de la persona que tiene una adicción. O sea, es un enfermo. Hoy, por ejemplo, si vamos al tema de las drogas no se llaman ilícitas. ¿Por qué no se llaman ilícitas? No son porque están permitidas, sino porque están a la vuelta de la esquina. Entonces hablamos de drogas psicoactivas. Sin embargo, el individuo que tiene una pequeña cantidad lo consideran que es un enfermo. Bueno, ese enfermo necesita tratamiento. Es un adicto, punto. Necesita tratamiento. Y para la adicción tabáquica y para la adicción producida por la nicotina de este tipo de dispositivos, necesita también un tratamiento multidisciplinario. O sea que evidentemente es muy difícil que al escuchar esta nota alguien cambie de idea solo, porque necesita un apoyo multiprofesional. Entonces, sin lugar a duda, así como los fumadores saben muy bien los daños que produce el cigarrillo, pero no lo pueden dejar porque les resulta difícil, sí, es verdad. Entonces hay que ponerse en esta situación. Los que usan vapeadores o usan cigarrillos electrónicos están en la misma situación. No es fácil, no porque me escuchen a mí, que siendo didáctica y clara les estoy diciendo lo que puede llegar a pasar, van a dejar de fumar, necesitan ayuda. Lo importante es que reconozcan el problema y que busquen ayuda, porque hay gente profesional muy comprometida para ayudar a este tipo de personas. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que muy, muy lindo poder charlar con usted.
agradecerle estos minutos y seguramente en algún momento seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, la verdad que interesante. No hay que fumar nada, ni tabaco, ni cigarrillo, ni vapeador, nada, Sí, no hay nada. que fumar. Es bueno el punto también es una patología, una enfermedad. Es una adicción. Es una adicción. O sea,